Dios es bueno, Dios es bueno. Gloria a Dios. Bueno, a petición de algunos de los seguidores, estoy haciendo un en vivo porque me preguntan, bueno, ¿y los en vivos qué pasó? ¿Qué pasó con los en vivos? Perdón, que hay algunos que me preguntan, ¿y los en vivos qué pasó? Y la verdad es que pues he estado compartiendo la palabra últimamente, pero con videos que hace muchos años los publiqué. Ando abrigadito así porque estoy un poquito malito del pecho, pero Dios ha inquietado mi corazón hacer este en vivo porque he estado viendo acerca de lo que se está viviendo hoy en día, acerca de la corrupción en las iglesias. Hay corrupción en las iglesias, le cuento. ¿Y de dónde sacará eso? Pues váyase a Miqueas, allí vamos a ver la corrupción que había en el pueblo de Israel. Y cuando digo corrupción, puedo decirle que hay desorden, hay muchas cosas, pero yo quiero leerle la palabra, pero antes voy a orar. Voy a orar para decirle al Señor que me dé la gracia para transmitirle lo que Él ha puesto en mi corazón, transmitirle, porque estoy aquí para transmitirle unos minutitos que sé que van a ser de bendición. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que me das de poder saludar a los que se conectan y los que se conectarán para poder compartir con ellos tu palabra. Te pido, buen Dios, que me des la porción que yo necesito y la porción que los oyentes necesitan, pues ellos recibirán lo que a ellos les corresponde. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo estaba viendo acerca de los enemigos del creyente, le puse al tema, los enemigos del creyente. Y es que hoy en día hay un gran desprecio a las cosas de Dios dentro de nuestros mismos hermanos. Si nos damos cuenta, a Jesús lo despreció su mismo pueblo, su misma familia, y él hace mención de eso, del desprecio que le hicieron a Jesús. Pero veamos lo que dice en Malaquías, y se lo voy a leer en dos versiones. Dice en Miqueas, Miqueas, me equivoco, no es Malaquías, Miqueas. Miqueas capítulo 7 dice en el 6, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra su madre. Dice, la nuera contra su suegra, los enemigos del hombre son los de su casa. Hablando del pueblo de Israel. Miqueas, en contra. Dios es bueno. Bueno, me está dando un poquito de problema la señal, perdónenme, sí. Le estaba hablando en una versión diferente a la Reina Valera. Palabra de Dios para todos, dice de la siguiente manera. Miqueas 7:6. El hijo despreciará al papá, la hija se rebelará contra la mamá, la nuera se pondrá en contra de su suegra, y los enemigos de cada cual estarán dentro de su propia familia. Escuche bien. Entonces, meditando en eso, que hay muchos creyentes que andan de iglesia en iglesia y no hayan lugar. ¿Qué estará pasando? Hay gente que anda buscando respuesta de Dios, por ejemplo, en restaurar su vida. No aceptan que sus hermanos oren por ellos. Hay quien que tiene una enfermedad y se va para otra iglesia a buscar allá a ver si haya sanidad. No quieren que su pastor ore por ellos y se sanen, o uno de sus hermanos. Pero para mí no me sorprende, porque lo vamos a ver por qué. Si usted se va a la palabra, usted se va a dar cuenta por qué. Porque le digo que no me sorprende. Ya vimos que dice en Miqueas que el hijo despreciará al papá, la hija se rebelará contra la mamá, la nuera se pondrá en contra de su suegra, y los enemigos de cada cual están
dentro de su casa, lo leímos en Malaquía. Ahora vámonos al Nuevo Testamento, donde habla acerca de Jesús. Jesús, dice la Biblia, que fue rechazado en su tierra. Jesús fue rechazado por su gente. Al igual que hoy en día se rechaza muchas veces a nuestros pastores, a nuestros hermanos, y hay gente que anda buscando dónde conseguir el favor de Dios y se convierten hasta enemigos de los suyos. Y mire lo que dice Jesús. Por eso le digo, no es de sorprenderse esto, porque dice la palabra en Marcos 6:1, salió Jesús de allí y vino a su tierra, escuche bien, y le seguían sus discípulos. El 2, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, sorprendida su gente. ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús, escuche bien, esto es lo que me interesa. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Sanó unos pocos. Esto me hace pensar a mí, y lo voy a publicar, y sé que algunos de mis familiares van a escuchar, y espero que les sea de reflexión esto, porque, perdón, no lo estoy haciendo por quejarme, lo estoy haciendo porque es apremiante a anunciar, y qué mejor que poner de ejemplo su propia familia, su propia raza. ¿Sabe por qué? Porque me impacta esto. En uno de mis viajes misioneros, yo recibí una herencia que mamá me dejó, una casa donde siempre en esa casa hubo un espacio donde se predicaba la palabra. Y el anhelo de mi corazón era vender esa propiedad, poner ese dinero en otro lugar para hacer un espacio más grande para predicar la palabra. Y si no la pudiese vender, le dije al Señor y a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, pues voy a dejar un espacio para pregonar la palabra ahí, reunir a mis familiares. Y recuerdo que en mi primer viaje empecé a restaurar la casa, ya en el segundo viaje empecé a construir unas pequeñas bancas para hacer reuniones ahí. Y el propósito por el cual yo quería anunciar la palabra en ese lugar es porque desde niño allí fui enseñado en la palabra, pero crecí, me desvié, ya muchos conocen el testimonio de lo que yo he compartido, que estuve como el hijo pródigo unos años, pero Dios en su infinita misericordia me restauró. De hecho, recién he publicado un video donde mi pastor está testificando cómo él me encontró. Entonces el anhelo de mi corazón era llevar buenas nuevas a mi familia, porque yo conozco que muchos están necesitados de conocer el evangelio verdadero, no que hay otro evangelio, como dijo el apóstol Pablo, pero ese evangelio donde se predica la doctrina de Jesucristo, donde el centro de la vida del creyente tiene que ser Jesucristo. Entonces, el propósito mío era eso, llegar y reunir a mi familia para predicarles ahí. ¿Saben qué pasó? Unas cuantas reuniones se llevaron a cabo y de allí todo el mundo salió disparado. Luego me doy la gran sorpresa de que llegó otro misionero de aquí de los Estados Unidos, paisano mío por cierto, y los invitó a ellos a congregarse. Empezaron a reunirse, les dio una gran cantidad de sillas para que se reunieran ahí. Entonces ya mis reuniones quedaron canceladas. Y eso me trae a la memoria el Señor de lo que está pasando. Ahora me dicen que ese misionero ya no sigue. Estoy orando por él para que Dios lo restaure, no me alegro de eso.
Solo le estoy compartiendo de la experiencia de Jesús cuando dice que no hay profeta sin honra, sino en su misma tierra. ¿Y sabe por qué era que yo quería? Porque yo quería introducir a la familia, a mi familia, en este campo donde el que yo estoy sirviendo, es porque Dios, en su infinita misericordia, me ha usado para restaurar muchas familias, orar por enfermos se han sanado en muchos lugares. Pero ¿qué pasa en la misma familia? Pues aquí está la respuesta, y eso yo lo he entendido, no me he estorbado por eso. Por eso es bien difícil hoy en día entender a la gente. ¿Por qué? Porque desconocen la palabra. Porque desconocen la palabra, porque ya sabiendo lo que dice la Biblia, entonces hay que combatir eso. Imagínense, Jesús, aquel que sanaba a todo aquel que se le acercaba necesitado, al menos que Dios o Él lo dejara reservado para que otro fuera usado para ser salvo porque de un azote de enfermedad. Por ejemplo, aquel cojo que estaba en el templo pidiendo limosna. Yo no creo que Jesús no haya llegado a ese templo y haya visto ese cojo. Si eran los lugares que Jesús incursionaba, pero lo dejó para que sus discípulos hicieran la obra que Él nos ha encomendado. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que hoy en día me pongo a pensar que hay veces que el predicador, aquí en la congregación donde yo estoy, a veces el predicador llama a los enfermos para orar por ellos, nadie pasa. Pero viene otro siervo de otro lado y llama a los enfermos, no hay ni espacio, ni se alcanza a orar por ellos. Hace el llamamiento el pastor para reconciliación, para aceptar al Señor. Poquitos levantan la mano aceptando a Jesús. Viene otro de otro lado, hasta sobra. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién se quiere reconciliar? ¿Quién? Entonces, pero esto es de entender. Y eso es corrupción en el corazón del hombre, maldad, no aceptar a quien Dios quiere usar. Y como le digo, no me vaya a interpretar mal que yo me estoy quejando de esto, lo estoy diciendo de que en mi propia vida lo he experimentado, lo entiendo esto. Lo entiendo esto. Lo entiendo. Porque Jesús vivió la experiencia. Y donde Jesús dice, qué tremendo esto. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Eso pasó con Jesús. De igual manera, yo he tenido el privilegio de ir a muchos lugares. Y como le digo, no estoy promocionando, espero que me entiendan, porque el que esté pensando que yo lo estoy diciendo para quejarme, porque así suena esto. Bendita misericordia que aquí en la congregación tengo el privilegio que muchas personas se me acercan pidiéndome un consejo, pidiéndome oración, contándome sus problemas para que yo les dé un consejo sabio de parte del Señor. No tengo problema, gracias al Señor, aquí en esta casa. Pero sí se da eso en las iglesias. Cuando Miqueas habla de Jerusalén, me impacta porque era la corrupción, o sea, lo que había en el pueblo de Israel. Si rechazaron a Jesús, ¿cómo no nos van a rechazar a nosotros? Entonces el mensaje es, perdonen mis hermanos porque estoy compartiendo aquí, no tengo un camarógrafo, estoy yo solo. Pero lo que le quiero dejar es a aquellos que se estorban porque no son aceptados en su casa, en su iglesia, no se preocupen. El que dio la vida por usted y por mí, lo vivió en carne propia. Lo vivió en carne propia. De hecho, a mí, a pesar de que digo que aquí tengo el privilegio de que algunos se me acercan, también se me han acercado personas que me dicen, bueno, yo quisiera ver esas sanidades que tú cuentas, esos testimonios que tú cuentas. Yo los quiero ver aquí. Y lo que esta persona, lo mencioné en una oportunidad, lo que esta persona no sabe es que por un milagro que él ha recibido de parte de Dios, he llorado en la presencia del Señor pidiendo ese regalo para él. ¿Qué le parece? Entonces soy partícipe de ese milagro que Dios ha hecho en su vida.
porque he orado por él. Muchos hemos orado por él, todos los que hemos contribuido somos muchos. Entonces, no se estorbe, sino aceptan lo que usted es. Porque si a Jesús no lo aceptaron en su propia casa, en su propia familia, sus hermanos le decían, vete para allá, anda a manifestarte a los demás, ya nosotros te conocemos, ya sabemos quién eres. Entonces, se pierden las grandes bendiciones. Y si usted es uno de los que anda para arriba y para abajo buscando el milagro, pensando que en otra casa ya deje de convertirse en un enemigo de sus hermanos, de su pastor, acepte de que Dios va a usar a quien Él le place, independientemente de quién sea. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque lo he visto en mi propia vida, pero no debo de estorbarme. ¿Sabe por qué? Porque tengo el ejemplo aquí en la palabra de lo que le pasó a Jesús. Por eso, ahí mismo dice, en el tema dice, ¿qué dice en el tema? Jesús rechazado en Nazaret. Él fue rechazado. Entonces a mí no me sorprende, porque a mí me ha tocado ya también que he hecho llamamiento para sanidad. ¿Y sabe qué? Terminó el culto. Allá por el parqueo o el estacionamiento están pidiendo oración por lo que su servidor estuvo llamando a pasar a recibir la sanidad. Hoy andan detrás del pastor buscando a determinado anciano. Claro, yo sé que cada quien, Dios nos ha dado dones. Y a mí el Señor me ha bendecido. Hace un tiempo Dios me dio el privilegio de estar en un viaje misionero y recuerdo que mientras yo estaba predicando, el Señor me dijo, aquella niña que está sentada allá la vas a ungir porque la voy a usar en sanidades. Le vas a ungir sus manos, vas a orar por ella para glorificar mi nombre a través de ella. ¿Y sabe qué? En iglesias donde no muchos creen, bendita misericordia, allí en ese lugar habían muchas familias. Entonces la hice pasar a la niña y le dije, mamita, véngase, usted va a ser usada del Señor de una manera quizás mejor que su familia, porque así me lo está diciendo el Señor. Oré por ella, le bendije sus manos frente a la congregación. Ahí estaban sus padres. Y lo impactante es que en los viajes que he ido al lugar, me dice, ¿sabe cuántos enfermos he sanado? Muchos. Dios nos dio ese privilegio de sanar enfermos. Pero la gente no quiere recibir ese reto, porque para eso hay que guardarse en santidad. Para que un enfermo sea sanado tiene que estarse guardando. Si no, lo que va a pasar es que si usted está en rebeldía, en pecado y pone la mano en un enfermo, usted va a salir contaminado. Entonces, eso es la delegación que Jesús, vayan y sanen enfermos. Es a nosotros que nos toca llevar ese mensaje y ser usados, somos representantes. Y ¿sabe qué? Impactante, porque la niña me dice, ya muchos enfermos he sanado. Le digo, gloria a Dios, Dios la está usando a través de usted, el Señor está sanando los enfermos, y gloria a Dios. Y ¿sabe qué? Desde aquí de Estados Unidos le han llamado para que vaya a orar por una enferma allá a un lugar, y me dice la mamá, mire que vamos a orar por una enferma que hemos estado orando y ya Dios hizo el milagro. Entonces yo quiero decirle a usted que ya no rechace a los de su casa, a los de su iglesia, cuando quieran hacer uso de la fe y darle una bendición. Yo creo que esto es bien importante, conocer que Jesús fue rechazado en su mismo pueblo a tal grado, o por su misma gente. Por eso lo que Miqueas dice, Jesús aquí lo menciona, porque dice que no pudo hacer ningún milagro salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Yo no sé qué milagro Dios ha dejado de hacer porque tú no quieres recibir la bendición quizá de alguno de tus hermanos, pero hoy Dios te invita a que le pidas perdón
También hay enemistades entre la familia cuando, por ejemplo, hay familias que tienen tradiciones, hay familias que tienen creencias y cuando se viene a aceptar a Jesucristo, hay conflictos en las familias, se ponen en contra. Pero ¿sabe qué? Cuando te vean que tú has cambiado de vida y que no eres la persona que ellos han conocido, muchos van a querer seguir. Muchos van a querer seguir el camino verdadero. Yo quiero orar para pedirle al Señor que nos ayude. Y como le digo, los hermanos que me van a escuchar lo que dije, no me estoy quejando cuando me han rechazado a mí, de ninguna manera. Lo estoy haciendo para enseñarle a aquellos futuros siervos que Dios va a comenzar a levantar para ser usados. Si en tu iglesia no te quieren aceptar que tú les des una palabra, que tú ores por ellos, no te preocupes. Dios te va a ir a usar a otro lugar, similar como lo hizo con Jesús. Hoy que fui a North Carolina, en esta semana, fin de semana que estuve en North Carolina, me dieron testimonios de muchos hermanos que han recibido el favor de Dios a través de que abrieron su corazón, me pidieron oración. En cierta oportunidad yo tuve la experiencia de vivir una experiencia bien tremenda, y es que me llevaron a una iglesia y cuando la gente empezó, yo hice el llamamiento a pasar. El primero que se fue de la iglesia fue el pastor. Salió huyendo. Y la gente necesitada, un rato me ayudó a ministrar al pueblo y allí se fue. Se cerró la iglesia y ¿sabe qué? En el estacionamiento de la iglesia estaba la gente llorando, pidiéndome que orara por ellos. Y llegó el pastor y me dice, ¿y todavía estás aquí? ¿No te has ido? Rechazo tremendo. Pero ¿sabe qué? Dios haciendo sanidades, haciendo milagros allí. Entonces, tenemos que entender que como servidores de Dios vamos a ser rechazados. Pero el mayor ejemplo que tenemos de ser rechazado es Jesús. Así es que no te preocupes. Haz la obra que Dios te ha encomendado independientemente en el lugar donde Dios te tenga sirviendo. Perdóneme que este en vivo me salió bastante mal en la transmisión porque se me cortó cuando comencé, se me cayó como 2 veces la cámara y bueno, pero aquí he dejado un mensaje que le va a bendecir a usted. Si usted se sienta a meditar en lo que he dicho, usted va a ser un servidor competente, no le va a estorbar nada, porque eso es lo que a mí me tiene bendecido. Entre más a mí me han rechazado el mensaje, más me vuelvo ansioso de seguir anunciando porque sé la necesidad que hay. Dios les bendiga, Dios les guarde, yo voy a hacer una oración. Si hay alguna persona que tiene una petición en especial, dígamelo, yo puedo orar por usted y puedo decir al Señor que le sane, que le restaure su relación que ha perdido con Dios. Si usted quiere aceptar a Jesucristo, solamente tiene que reconocer que usted está destituido de la presencia de Dios y necesita volverse a Dios. Si usted lo quiere hacer, no se preocupe por el enfoque de la cámara que no está bien centrada. No se preocupe, que yo lo que necesito no es que me vea a mí. Lo que necesito es que escuche lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que a mí me interesa. Eso es que me vea que estoy todo abrigado, porque aquí está un frío tremendo. Está bien frío, yo estoy malito de la garganta. Entonces, yo quiero orar. Si hay alguna persona que tiene una petición, si usted necesita trabajo, de hecho tengo una petición de trabajo, y usted necesita sanidad, usted necesita estar a cuenta con su familia, porque no solo en la casa, cuando habla de la casa está hablando de la iglesia también. Entonces es bien importante que usted aprenda a vivir para agradar a Dios. Y ya para despedirme, si usted es una persona de las que ha estado recibiendo invitaciones a que se suscriba a mi canal, se llama Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos, es porque quiero promocionar ese canal para que crezca. Y será una bendición. Si usted ya lo hizo, le doy las gracias. Si no lo ha hecho, hágalo.
como le digo, me interesa más que usted escuche y no que me vea. Me interesa más eso. Porque algunos lo que hacen es, le dan me gusta y no escuchan el contenido. Yo lo que estoy buscando no es los likes, lo que estoy buscando es que la gente sea bendecida con la palabra, sean prosperados así como Dios me ha bendecido a mí. Yo quiero que usted lo sea también. He estado poniendo algunos testimonios de la trayectoria de mi ministerio misionero. Me bendice tanto. Estaba en la madrugada, me encontré un video que hace más de 15 años lo grabé, donde veía una palomita que estaba ya para morirse. Se le había infectado una de sus alas y estuvo a punto de morir. Entonces allí Dios me dio un mensaje que le dijera a la gente que dice que no puede hablar de él, aquella gente que no puede evangelizar, hablar de Dios, decirles qué Él ha hecho en nuestra vida, así como yo decía, si esa palomita pudiera hablar como nosotros, a lo mejor a su especie le podrá hacer saber lo que pasó, pero es fácil decirle a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y yo eso es lo que le estoy contando a usted, lo que Dios ha hecho en mi vida, las experiencias que yo he llevado. Ahora aquellas familias de lo que le comencé a comentar, que vino otro misionero en mi lugar, con mejores recursos según él, y lo único que hizo fue hacer más división en la familia, porque ahí están un grupito en un lado, unos se van para un lado, otros para otro y otro. ¿Por qué? Porque dejaron de escuchar la doctrina de cambio de vida. Yo me quiero despedir con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este en vivo que me ha dado la oportunidad de bendecir a la audiencia y poder enseñarles a que no se desanimen cuando se levanten enemigos en su iglesia, en su casa, porque los enemigos de la fe muchas veces están dentro del mismo lugar donde nos congregamos, pero que eso no nos debe desanimar. Si Jesús no se desalentó, no se desanimó y cumplió el propósito por el cual fue enviado, así de igual manera nosotros, que cumplamos el propósito por el cual fuimos enviados en esta misión que hemos sido encomendados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Dios les bendiga y dejen su comentario ahí. Si algo no me entendió, pues pregúnteme. Ahí puede mandarme un mensajito privado para preguntarme. Si le gustó, pues quizá para decir comparta, habrá muchos que no querrán entender eso.